Hola muchachos, espero que se encuentren bien, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Ya llegamos al tema número 5 y al último tema de este primer momento pedagógico y espero fielmente que de lo poco o la mucha información que le haya suministrado haya servido primero de agrado para todos ustedes y que forme parte de su crecimiento y de su formación educativa. Siempre aclarando y dejándoles claro que lo importante en la sociedad venezolana y en la sociedad en general es hacer el bien, mantener nuestros valores, mantener nuestra identidad, hacernos respetar y respetar a todos los demás. Respetar el punto de vista de cada quien, respetarlo. En eso consiste la democracia, en respetar las opiniones, aun cuando sean diversas. Hoy vamos a hablar en nuestro tema número 5 y nuestro último tema sobre la cultura en las novelas venezolanas. Pero primero vamos a hablar sobre lo que es cultura realmente, ¿no? Que el término o la definición de cultura pareciera un concepto amplio que engloba tantísimas cosas, pero que aquí trataremos con algunos autores de hacer lo humanamente posible de aclarar para que en función de eso ustedes puedan hacer su trabajo. ¿Cuál es el indicador de esta evaluación? Es identifica y explica las diferentes culturas venezolanas como patrimonio social expresado en diferentes novelas venezolanas. Eso es lo principal. Debemos leer lo que puedo decirles en este trabajo es que ustedes deberán leer, aun cuando el indicador dice diferentes novelas venezolanas, sugiero que ustedes lean alguna novela. Por ejemplo, nosotros estamos tratando Cuando quiero llorar no lloro, pero hay otras muchas novelas, ¿no? Que ustedes pueden agarrar como punto de referencia y que allí se explique o se manifieste lo que es cultura. Siempre les digo a mis estudiantes que no se queden con lo que dice el profesor o con el material que manda el profesor, sino que sean ustedes también partícipes de la investigación, de buscar, de preguntar, de indagar sobre muchos conceptos, porque realmente es algo que les va a permitir a ustedes iniciar ese proceso investigativo. En este trabajo escrito, que estará compuesto, como ya lo hemos dicho, con una portada, una introducción, un desarrollo por subtítulos, que eso los va a colocar ustedes dependiendo del desarrollo de la investigación que vayan a hacer, las conclusiones o la conclusión, las referencias bibliográficas, que son importantísimas además las referencias bibliográficas. Eso es lo elemental, el índice, portada, índice, introducción, desarrollo y conclusión, las partes elementales del trabajo, donde ustedes van a expresar lo que es la cultura en las novelas venezolanas. Los criterios de esta evaluación son dominio del contenido, ortografía, redacción, coherencia y cohesión. Harán un trabajo escrito y la técnica que se utilizará será la observación y el análisis del contenido. Y esta última evaluación tiene una ponderación de 20%. Para el inicio de esta evaluación fue necesario que yo citara a algunos autores con la finalidad de hablarles a ustedes con la base fundamental de alguien con relevantes conocimientos y que se ha dedicado a estudiar la cultura dentro de la literatura. Terry Eagleton dice que
en la introducción a la teoría literaria, en un material titulado Introducción a la literatura literaria, él dice que la cultura se refiere a las estructuras mentales comunes que se generan en el interior de un grupo social. Por supuesto que dentro de ese grupo social se encuentran situaciones análogas de lo que los individuos son partícipes de ello. Eso es uno de los elementos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta, y desde ese punto de vista comienza a formarse eso lo que llamamos cultura. Pero además de allí van conocimientos científicos, valorativos, éticos, estéticos, que desde luego comienzan a formar la cultura, lo que es cultura. Por eso es que comencé a decir que el término cultura, o la definición de lo que realmente es cultura, es, si se quiere, no ambiguo, sino extenso, y no se logra dar una definición precisa de lo que realmente permite lo que permite definir concretamente el término cultura. Ahora bien, para la sociología de la literatura, el autor de una obra literaria, en este caso, de una obra literaria que vamos a analizar una novela venezolana, y que en esa novela venezolana se manifieste la cultura, para la sociología de la literatura se puede definir que en una obra literaria, el autor de esa obra literaria forma parte, consciente o no, del contexto en el que se ubica la obra literaria. Y eso le permite al autor, por supuesto, conocer los hechos y procesos culturales que se manifiestan en ese recorrido, en ese contexto, y que le permite a él plasmarlo a través de la literatura. Ese es uno de los elementos fundamentales. Citando a otros autores que nos permiten dar a conocer lo que es la terminología de la cultura, Mercedes Ortega Rubio, citado por él, entonces afirma que la cultura es la forma en la que se organiza la vida social en común, y con el beneficio de mantener relaciones dentro de un contexto determinado. La vida del hombre se encuentra inmersa dentro de la cultura, y en ocasiones forma parte, en ocasiones logra reproducirla, o sea, reproducir esos hechos culturales, o si no, logra modificarla. O sea, es decir, dentro de lo que se forma la cultura, sabemos que es una organización social que permite que esos hechos culturales, o esas manifestaciones culturales que forman parte de organización de una vida social, pueden modificar esa cultura, o si no, extenderla, reproducir, para que la cultura se mantenga en el tiempo. Ahora, Boscán de Lombardi Lilian, en su revista, en un artículo titulado La identidad en la literatura venezolana, manifiesta que la cultura son tradiciones que se vinculan a la religión y que se materializan en festividades populares, y que abarca un conglomerado social y alimentan el contenido de obras literarias y artísticas en general. Fíjense que, si bien sabemos, yo creo que dentro de las definiciones que he dado hasta ahora de Mercedes Ortega Rubio, de Terry Eglinton y de Boscán de Lombardi Lilian, yo creo que Lilia hace una definición más precisa, porque ella dice que la cultura son tradiciones que se vinculan a la religión y que se materializan en festividades populares, en todos los conglomerados sociales, y que los autores aprovechan de esa manifestación para expresarla a través de obras literarias. Tenemos el caso, por ejemplo, de la novela Casas Muertas, donde se manifiesta la celebración de Santa Rosa, que comienza, de hecho, la novela comienza con la explicación de fuegos artificiales, celebrando
eso que forma parte de las tradiciones culturales. Pero además en obras literarias también forma parte, lo que es cultural también, según algunos autores, la forma de hablar de las personas. En Doña Bárbara, por ejemplo, hay fragmentos de diálogos donde se expresa claramente la forma de hablar de la gente, de los llanos, de Apure para ser exacto. Entonces, en síntesis podemos decir que la cultura forma parte de nuestra identidad. Además que hay que buscarla en nuestra historia y es evidente que las manifestaciones culturales es la mayor muestra de individualidad de nuestra personalidad como pueblo. Son manifestaciones culturales y expresión de creencias populares que se mantienen en el tiempo y que son fundamento indiscutible del alma genuina de los pobladores y que representa la cultura venezolana y la cultura en general, no nada más de allí. Hay manifestaciones que se dan con respecto a la cultura que nos explica sobre los bailes, que dice que los bailes tradicionales forman parte de la cultura, las comidas típicas forman parte de la cultura, la propia literatura regionalista, nacionalista, forma parte de la cultura porque la cultura es todo aquello que nos identifica como región, como entidad, como país. Adriana Morales en el año 2019 asegura que la literatura parte de las expresiones, fíjense ustedes, parte de las expresiones culturales de un determinado país, región, periodo, idioma, contexto, así como también puede referirse a un conjunto de obras que tratan sobre un tema o un área determinada. Es decir, que la literatura propiamente dicha va a partir o se inicia a través de los hechos culturales que ocurren en un país, porque la cultura es todo aquello que identifica a una sociedad o a un individuo. Entonces, desde ese punto de vista, es lo que identifica a la cultura. Ahora bien, la sociología de la literatura aclara de manera muy enfática, es decir, la teoría de la sociología de la literatura aclara de manera muy enfática que las obras literarias no son una fotocopia de la vida, es una reproducción exacta de los rasgos de una sociedad dada y que esa sociedad además mantiene manifestaciones culturales que se mantienen en el tiempo y que son motivo indiscutible de expresarse a través de obras literarias. Y ese mismo sustento es lo que entre líneas también manifiesta Morales en el año 2019. Entonces hay una relación además dentro de la vida del hombre y la literatura, y esa vida del hombre que tiene rasgos culturales, lo manifiesta y lo identifica la cultura. Hablan además de que existe una analogía entre el arte, la sociedad, la cultura y que ella misma forma una entidad concreta, como una homología también entre la cultura y la construcción mental. Desde allí va a partir los conocimientos culturales y que se han manifestado, no nada más en novelas, porque cuando hablamos de literatura venezolana hablamos de ensayos literarios, hablamos de poesía, hablamos de novela, de esos géneros literarios que permiten que sean manifestaciones culturales. Entonces, ustedes, muchachos, se van a encargar de hablar de la cultura en este trabajo escrito, de hablar de la cultura. Cuando digo escrito, pues es un trabajo